Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando por las redes sociales, los que son seguidores de la página y a todos aquellos interesados fundamentalmente en establecer puentes de conversación, diálogos de índole académica y por supuesto agradecer a esos eh, intelectuales que nos han ido acompañando todos estos días en el evento organizado por el curso de Filosofía Latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Sociedad Peruana de Filosofía. Estos días han sido muy intensos, de aprendizajes, de puentes, de comunidades nacientes a nivel del estudio sobre América Latina, y creo que hoy finalizamos esta experiencia en estas plataformas, además, que nos facilitan la comunicación, con una de las presentaciones más esperadas. Hoy vamos a tener a José Antonio Mazzotti. José Antonio Mazzotti es uno de los peruanos que en los últimos años ha dejado bien puesto el nombre del país a nivel internacional, es una de las referencias en cuanto a producción académica, además, por supuesto, de gran poeta y reconocido no solamente por premios, sino por la propia comunidad literaria. Y esta tarde de viernes nos tiene uno de los temas que seguro provocan una reflexión necesaria por una situación que al parecer se demora en cambiar, ¿no? Hoy José Antonio va a conversar, exponer sobre Nia y Nación en el Perú, un asunto histórico y ontológico. José Antonio, te agradecemos una vez más la generosidad de tu tiempo y siempre la gentileza y la apertura a conversar con las nuevas generaciones y con aquellos que, por supuesto, requieren también establecer nuevos universos temáticos y de conversación. Así que, José Antonio, muchas gracias. Entonces, escuchamos tu presentación. Muchas gracias a ti, Rubén Quirós, por esta invitación, así como a los organizadores del 8º Coloquio Internacional de Filosofía Latinoamericana. Cuando recibí la invitación para dar una charla en este coloquio, lo primero que dije fue, yo no soy filósofo, por lo menos no de formación, pero el campo en el que yo trabajo, que es básicamente el de los estudios coloniales, tiene mucho que ver con la filosofía porque como la madre de las ciencias, o al menos así se llamaba, la filosofía intenta conjugar saberes de distintas disciplinas, ¿no? Y borra las fronteras, y eso es un poco lo que se hace también en los estudios coloniales. Como ya ha señalado el profesor Quirós, mi presentación tiene el título de Etnia y Nación en el Perú y un subtítulo, un asunto histórico y ontológico, ¿no? Y voy a abordar este tema, como decía, desde la perspectiva de los estudios coloniales, en que los términos nación, sobre todo, pero luego, ya en los estudios posteriores, el término etnia, son tan frecuentes y necesitan definiciones y redefiniciones, y en el caso peruano particularmente, de particularizaciones, dada la situación específica de este país andino. Quiero comenzar con un repaso de las 55 naciones originarias actualmente vivas en el Perú, para que tengan ustedes una idea del tremendo problema al que nos estamos enfrentando. Achuar, Aymara, Amahuaca, Arabella, Ashaninka, Awajún, Bora, Kashinagua, Chamicuro, Chapra, Chitonagua, Eja, Harabut, Iquitu, Iñapari, Isconagua, Jacaru,
Jíbaro, Cacataibo, Caquinte, Candosi, Capanagua, Quichua, Cucama Cucamiria, Madija, Maijuna, Marinagua, Maxcopiro, Mastanagua, Matzés, Matziguenca, Muniche, Nahua, Nanti, Nomatziguenga, Ocaina, Omagua, Quechuas, Recígaro, Secoya, Charanagua, Shawi, Shipibo Conibo, Chihuilu, Ticuna, Huitoto, Urarina, Uro, Bacacocha, Huampis, Yagua, Yaminagua, Yanesha y Yine. Esta lista proviene de la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura del Perú. Y sin duda faltan algunos nombres, siendo que otros han desaparecido en el tiempo gracias a la depredación colonial y neocolonial. Ahora bien, ¿qué se entiende por pueblo indígena u originario? ¿Por qué empezar con este listado para referirnos al tema de etnia y nación como un asunto histórico y a la vez ontológico? Nos dice la misma base de datos. Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país y región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y que además presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. En el Perú viven actualmente 55 pueblos indígenas u originarios. De ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes, ¿no? Y ustedes ven ahí un subrayado, que es muy interesante porque implica que los pueblos originarios no tenían Estado y por lo tanto se encontraban en un momento inferior de civilización al fundarse el Estado colonial y luego el republicano. Este prejuicio, lamentablemente, está en la raíz de muchas de las desigualdades del país, como expresó la tristemente célebre frase de ciudadanos de segunda clase que profirió el año 2009 el hoy finado presidente Alan García para referirse a los grupos amazónicos. Pero ya Luis Guillermo Lumbreras demostró hace años, en su libro de los orígenes del Estado en el Perú del año 72, que las grandes civilizaciones andinas y otras menores contaban de sobra con aparatos institucionales y monopolios de la violencia propios de toda entidad estatal. Sin embargo, pese a haber sido subyugados por distintas versiones de la penetración occidental, perseguidos, explotados, masacrados, contaminados, muchos de estos pueblos han podido conservar sus lenguas y formas de identidad. Actualmente, 48 de esas lenguas han sido reconocidas y cuentan con un alfabeto oficial, pero sin duda hay más. Según los datos recabados en el Censo Nacional del 2017, la lengua indígena con mayor número de hablantes a escala nacional es el quechua.
Sin embargo, Loreto es la región con mayor número de idiomas originarios históricamente hablados por su población, pues guarda unas 29 lenguas. En total, tenemos 19 familias lingüísticas originarias, 2 en la Sierra, el Quechua y el Aymara, y 17 en la Amazonía, ¿no? Y vemos aquí esta gran mancha roja es el Quechua, el Aymara al sur, la mancha azul es la familia Pano, amazónica, que tiene actualmente 17 lenguas vivas de 30 que se registraron hace años, y por supuesto la enorme variedad lingüística y cultural de la región Loreto. Los departamentos donde más del 50% de su población aprendieron a hablar con una lengua indígena originaria son Apurímac, con un 69%, Puno, con 68%, Huancavelica, 64%, Ayacucho, 62%, y Cusco, 55%. En conjunto, la población indígena u originaria constituye al menos un 25% de la población del país, mientras que el pueblo afroperuano, si bien no es originario en un sentido estricto, sí lo es por haber sufrido la misma discriminación y marginación, constituyendo al menos un 2% del total de los peruanos. Para empezar a entender esta tremenda variedad de identidades colectivas, lenguas y tiempos históricos dentro del mismo territorio, conviene pues definir qué se entiende por etnia y por nación. Ambas son palabras muy antiguas, provenientes del griego, la primera, y del latín, la segunda, y nos servirán para comprender la naturaleza sui generis del Perú como constructo mental. Vayamos a las definiciones al uso, para luego pasar a las más elaboradas. Nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que etnia se define solamente de una manera unívoca, como comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Curiosamente, la definición de nación trae 4 acepciones, y vamos a ver lo interesante del caso. Se empieza con la definición de carácter etimológico del latín natio, naciones, o lugar de nacimiento, o pueblo o tribu. La primera acepción, conjunto de los habitantes de un país regidos por el mismo gobierno, ya implica la presencia de un aparato estatal y de un sistema de control biopolítico y necropolítico, como se diría en lenguaje Foucaultiano, ¿no? Eso es justamente lo que recoge la definición de la base de datos del Ministerio de Cultura, pero lo interesante viene a continuación. Se identifica nación en la acepción 2 como territorio y en la acepción 3 como conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Es decir, esta definición 3 de nación es muy parecida a la definición única de etnia. Y vamos a ver la importancia de este parecido, que tiene larga data histórica. Ahora, la definición 4, la acepción 4 es de carácter coloquial. No nos interesa tanto porque, sin embargo, recoge el concepto original de nacimiento, como por ejemplo ser ciego de nación, ¿no? O sea, ciego de nacimiento, que es una expresión un poco arcaica, pero que todavía se utiliza. Y es que para entender esta similitud de la definición de etnia y de una de las acepciones de nación, hay que recordar lo que decía el historiador Walker Connor sobre etnos, que significa precisamente natio. Son la misma cosa, por lo menos en un sentido arcaico. Hablar de nación étnica resulta pues un pleonasmo, pues en esencia toda etnia es una nación. Y sin embargo, es útil hacer la distinción para entender la conformación temprana de los estados nacionales hispanoamericanos y la hegemonía de las etnias criollas sobre las demás dentro del mismo territorio. Tenemos pues un conglomerado de naciones sobre las que prevalece la de estirpe europea, la nación criolla, tal como se le denominaba desde tiempos coloniales. Vayamos por eso a las raíces de esta formación histórica para ver luego cómo ha intentado modelar un conjunto amplio y variado de naciones en lo que hoy es el territorio del país. Según el historiador inglés Anthony Pagden, los criollos apenas llegaban al número de 753 en México el año de 1604, y es de creer que una cifra similar existía en el Perú por la misma época. Según datos ofrecidos por la historiadora española Pilar Latasa, los criollos beneméritos peruanos serían alrededor de 500 a principios del siglo XVII.
Como se ve, no interesa especialmente para el periodo colonial la tesis de Benedict Anderson, llamada modernista, ¿no? Su famosa tesis de las comunidades imaginadas, que ubica el nacionalismo como artefacto cultural a partir de la Ilustración y de la circulación de impresos periódicos en la segunda mitad del siglo XVIII. El historiador mexicano Enrique Flores Cano aclaró acertadamente que en la antigüedad, cito, la idea de nación se identificó con la existencia del grupo étnico. Era una concepción universal, manifiesta en todas las civilizaciones bajo las formas más diversas. Sin embargo, también sabemos que fue bruscamente alterada por el concepto de nación que brotó de la Revolución Francesa. Los patriotas franceses rompieron con sus antiguas lealtades territoriales, lingüísticas y afectivas en 1789 y proclamaron su entrega a la nación francesa por sobre todas las cosas. Según Simón Bolívar, los criollos se convirtieron en una especie media entre los legítimos propietarios del país, o sea, los indios, y los usurpadores españoles, hallándose así en el caso más extraordinario y complicado, dice en su Carta de Jamaica de 1815. Pero la identidad criolla no es un ente monolítico ni ahistórico. Por lo contrario, constituye, según el intelectual palestino Edward Said, lo que es el origen, los beginnings, como dice Said, de una mentalidad y una forma de ser, de una afirmación de preferencias culturales y prácticas políticas, que pueden reconocerse mejor en el periodo independiente si se atiende a sus raíces y complejas ramificaciones coloniales. Por eso titulé un libro del 2016 con un juego de palabras que hace alusión al poema Lima Fundada de Pedro de Peralta, publicado en 1732. Me refiero a mi libro Lima Fundida, épica y nación criolla en el Perú. La dualidad fundada, fundida, adquiere sentido en la acepción peruana de fundirse, que no es solo la de derretirse o amalgamarse, sino también la de encontrarse en una situación no querida y tener que vivir en ella. Es en parte este sentimiento el que se colige de las exaltaciones del heroísmo y la grandeza de Lima y el Perú propaladas por sus autores criollos. Estos no podían dejar de apoyarse en su conocimiento de la historia y la realidad indígena, cuya presencia los obligaba a delimitar sus perfiles ideológicos y lealtades del lado de los peninsulares, como parte de la gran nación hispana, pero a la vez los hacía dialogar con su contexto para contraponerse a la creciente prevalencia de los funcionarios de la corona a partir de la decadencia del sistema encomendero con las leyes nuevas de 1542. En resumen, los criollos revelaban estar fundidos por encontrarse en una situación de ambivalencia y no poder desligarse de la mayoría indígena ante la que indiscutiblemente asumían una posición de superioridad ontológica. Se fueron forjando así algunas de las características de un grupo de poder que, llegada la independencia a principios del siglo XIX, reafirmaría en la práctica sus distancias con esas masas. De tal modo, se frustraba la posibilidad de un verdadero Estado nacional, en el sentido moderno, es decir, según los modelos de la Ilustración europea y el nacionalismo a partir del siglo XVIII, y se creaba una particular formación sociopolítica de prevalencia étnica y racial neoeuropea dentro de un contexto radicalmente heterogéneo y plurirracial. En el caso hispanoamericano, no es arriesgado hablar así de una identidad diglósica, por un lado vinculada a la Magna Hispania y por otro a la exaltación de la patria local desde una posición dominante hacia los sectores indígenas, africanos y mestizos, a manera de enclave problemático en su interior. Para nadie es un secreto que el carácter criollo de los estados nacionales, entre comillas, hispanoamericanos, se encuentra estrechamente ligado con la heterogeneidad de base que lo sustenta. En el plano histórico es útil el estudio de Mark Turner sobre la unidad fraccionada de la República Peruana a partir de sus bases coloniales, ¿no? De dos repúblicas, la de indios y españoles, se pasó a una sola, pero dividida, fraccionada, según sostiene este historiador. El imprescindible planteamiento modernista de Benedict Anderson para los casos hispanoamericanos ha sido matizado según las precisiones hechas por estudiosos del nacionalismo étnico premoderno como Anthony Smith, John Kellas, Walker Connor y John Armstrong, si bien para casos del viejo mundo. A los ya conocidos e influyentes planteamientos de Benedict Anderson sobre el desarrollo del nacionalismo moderno como artefacto cultural de las burguesías ilustradas a través de la imprenta
y los diarios de viajeros, así como a los planteamientos de Eric Hobsbawm sobre la invención nacionalista en la Edad Moderna, se pueden añadir, pues, los de otros investigadores que enfrentan directamente las formas de identificación colectiva existentes desde mucho antes del siglo de las luces. John Armstrong, por ejemplo, en su libro Nations Before Nationalism, Naciones antes del nacionalismo, provee una perspectiva para las demandas históricamente novedosas planteadas por los movimientos nacionalistas que deben confrontarse con una larga trayectoria de asociación humana en la cual una identidad grupal persistente no constituía normalmente la legitimación de una estructura política. Propone así que, tenemos la cita en la pantalla, una perspectiva temporal ampliada es especialmente importante como medio de percibir el nacionalismo moderno como parte de un ciclo de conciencia étnica. De este modo, prosigue, en el nacionalismo moderno, la etnicidad de vieja estirpe se manifiesta a través de la búsqueda de esencias permanentes de carácter nacional, en lugar de reconocer el significado fundamental, pero cambiante, de los límites de la identidad humana. Hasta ahí la cita. Para explicar mejor el fenómeno, Armstrong reconoce la importancia de los trabajos del antropólogo noruego Fredrik Barth, quien propuso un modelo de interacción social que no suponía un carácter fijo o una esencia en el grupo, sino que examinaba las percepciones discernibles de sus miembros frente a otros grupos, es decir, apelando a lo que el maestro Antonio Cornejo Polar llamó en su momento una identidad relacional. Este modelo de los límites identitarios antes que de las esencias tiene grandes ventajas, pues son las fronteras y no los contenidos supuestamente permanentes los que terminan definiendo la etnicidad. Cualquier contenido cultural o biológico será aleatorio y alterable mientras se mantengan los mecanismos de separación con respecto de otros grupos. También es útil el modelo de Barth porque enfatiza que si bien las fronteras identitarias pueden tener contrapartes territoriales, no son estas las que definen el carácter grupal. Uno de los postulados centrales de este planteamiento es que en las formas tempranas de la nacionalidad étnica, la identidad se da principalmente por exclusión y oposición. Y lo mismo había planteado Emile Benveniste al definir la identidad étnica siempre por oposición y no por esencias identitarias inherentes, según el mismo Armstrong. La teoría de los límites o fronteras grupales implica que la etnicidad se compone de interacciones cambiantes antes que de un componente esencial o inmanente de organización social. Pero estas interacciones cambiantes muchas veces implican que las llamadas clases bajas pueden estar manipuladas por las élites si es que no tienen una contraélite capaz de legitimar sus rasgos de identidad común. Pensemos así, por ejemplo, en la tensión entre la élite criolla limeña, con su influencia sobre los grupos criollos pobres, y la élite neo-inca rearticulada en el Cusco, entre los siglos XVII y XVIII, con su influencia sobre el campesinado indígena y la red de curacas locales. Aun cuando no haya consideración de una estructura política autónoma, prosigue Armstrong, la identificación étnica logra darse y así parecería explicarse en parte la llamada dualidad nacional peruana del periodo republicano. Asimismo, aunque no hay nada predeterminado sobre los límites que distinguen a una colectividad étnica, se puede apreciar que esos límites persisten sobre los que distinguen a las clases sociales. Lo que importa, en última instancia, es que la comunicación de símbolos étnicos se da en la longue durée, ¿no? En la larga duración, para usar una expresión del historiador Brodel, la longue durée entre los muertos y los vivos, y por eso la incorporación de símbolos individuales, verbales y no verbales, coadyuvan a la formación de una estructura mítica. Esta formación simbólica es la que Armstrong denomina el mito motor, en el cual la identidad se define en relación con una formación civil o comunidad organizada específica. Ahora bien, recordemos que Armstrong no se está refiriendo específicamente a casos americanos, aunque muchas de sus ideas sobre la formación de las nacionalidades preilustradas podrían aplicarse a los criollos. Desde fines del siglo XVI se desarrolló un discurso de reivindicación étnica, de exaltación de la patria en el sentido regional y urbanístico que el término tenía entonces, y de sustentación de las superioridades biológicas, intelectuales y religiosas de los criollos beneméritos
que sirvió como contrapeso a la hegemonía de los grupos peninsulares en lo administrativo y lo económico. Tal discurso contestaba también las constantes acusaciones de algunos chapetones o peninsulares que justificaban el copamiento de cargos, encomiendas y corregimientos, achacando poca idoneidad moral y espiritual a los criollos. En tal sentido, lo que parecería ser simplemente una disputa entre primos, termina constituyendo toda una forma de identidad grupal, entendible también desde las categorías planteadas por otro historiador inglés, Anthony Smith, en su libro The Ethnic Origins of Nations. De este trabajo clave me interesa rescatar la idea de que las aristocracias étnicas suelen tener una larga duración, como ya se ha dicho, pues preservan un sentido de ascendencia común, incorporando paulatinamente otros estratos de la población, aun considerando que no siempre tienen un lugar absolutamente hegemónico dentro de sus sociedades. Son los grupos que Smith llama etnias laterales. Y esto es fácil de ver en el contexto colonial, la exaltación de Pizarro, por ejemplo, ¿no?, que hace Peralta y Barnuevo, pero no solamente él, sino una larga lista de criollos que encuentran en el ancestro fundador, en Francisco Pizarro, el origen de una identidad colectiva que se va a desarrollar a lo largo de los siglos coloniales. De este modo, Inglaterra, Francia y España funcionan para Anthony Smith como modelos básicos de etnias laterales aristocráticas, exitosas por el papel fundamental del Estado y su incorporación burocrática de estratos sociales distintos. Sin embargo, la base del Estado nacional moderno fue siempre un grupo étnico, y no al revés. Como dice Smith, cito, lo tienen en la pantalla, el proceso de fusión étnica, particularmente evidente en Inglaterra y Francia, que sus etnias laterales alentaron a través de los canales de incorporación burocrática, solo fue posible gracias a un núcleo étnico relativamente homogéneo. No estamos hablando aquí de descendencia real, mucho menos de raza, sino del sentido de ascendencia e identidad que posee la gente. Este sentido de identidad, basado en una tradición ancestral, si bien es básicamente simbólico, sirvió para que los tres casos de estados nacionales de raigambre fuertemente étnica que Smith examina, Inglaterra, Francia y España, desarrollaran formas de administración estatal que asegurarían su hegemonía en los siglos previos al triunfo de la Ilustración. Con todo, tal triunfo y su consabida incorporación burocrática de otros sectores y regiones de la población fue solo posible, como señala Smith, por la existencia previa de un núcleo étnico homogéneo. En el caso peruano, tratándose los criollos de una formación relativamente tardía en relación con la de los peninsulares dominantes, es más lógico asimilarla operativamente al concepto de etnia lateral que con el correr de los siglos tendrá que lidiar tanto en el frente interno con los descendientes de los incas como en el frente externo con los peninsulares. De esta larga disputa, que implica alianzas y negociaciones múltiples, sobre todo con los últimos, derivará a principios del siglo XIX una formación administrativa que buscará asimilar a los otros sectores de la población dentro de un proyecto transregional sin perder la flamante hegemonía política y económica de la República. Como se recordará, esta formación administrativa se le debe mucho al decapitamiento literal de la élite indígena neo-inca ocurrido con el develamiento de la Gran Rebelión de Túpac Amaru II en 1781. Hay ciertamente distancias notables entre los casos paradigmáticos de Francia, Inglaterra y España y los de sociedades periféricas como las peruanas de los siglos XVI al XVIII. Hasta podría parecer forzado hablar de una sociedad peruana en esos tiempos. Recordemos, sin embargo, que el término se empleaba en un sentido geográfico muy amplio, en tanto continuidad territorial del imperio de los incas, y en un sentido demográfico restringido, al identificar a los criollos como los únicos peruanos, dejando en el universo de las castas y la República de Indios al resto de la población. Aclaremos también que el sentido de peruano en la época no se definía tanto por nacimiento en el territorio del virreinato, sino sobre todo por la forma particular de pertenecer a la República de Españoles, atendiendo a las definiciones propias de la época en relación con el término nación. Así, por ejemplo, ya desde 1680, Fray Antonio de Montalvo distinguía a los criollos limeños como una nación, con sus propios rasgos frente a las otras naciones del virreinato o implícitamente de los otros reinos de la corona de Castilla. Esta cita no tiene desperdicio, ¿no? Dice Montalvo en su libro El Sol del Nuevo Mundo.
Los hombres y mujeres que cría este nuevo mundo, por más proporcionados a la participación de los benévolos influjos de sus astros, gozan de excelentes calidades y de todos aquellos dones con que la naturaleza ilustra a sus muy favorecidos. Los cuerpos de las mujeres tienen mucha alma, las almas de los hombres mucho entendimiento, y todos en común buenos talles, hermosas caras, afables condiciones y liberales ánimos. Aún donde la agudeza es muy natural, se gastan 6 y 8 años para estudiar la gramática, y los criollos del Perú en menos tiempo acaban todos sus estudios, de que se infiere, y esto es importante, no ser inferiores a otras algunas naciones en la habilidad y que exceden a muchas en la aplicación. Vale decir, los criollos del Perú constituyen una nación diferenciable por sus habilidades, lo cual por supuesto no implica un afán separatista, sino una distinción de rasgos discretos, en el sentido de pertinentes y únicos, dentro del conjunto de las naciones hispánicas y no hispánicas. Ya en la década de 1730, o sea, unos 50 años después de Montalvo, el historiador Bartolomé Arsanz y Vela identifica el término peruano con criollo, especialmente al establecer el contraste con los vascos, catalanes, andaluces y miembros de otras naciones españolas. El concepto es nítido, por ejemplo, en la primera parte, en el libro 9, capítulo 18 de su Historia de la Villa Imperial de Potosí, en que narra las disputas entre las distintas naciones que pueblan la ciudad, especialmente una, y aquí está la cita, en que a principios de enero de 1662 estuvo para perderse Potosí por ocasión de que, viendo los peruanos o criollos de esta villa que el general don Gómez Dávila andaba muy inclinado a continuar el favorecer a los vizcaínos en perjuicio de ellos y de otras naciones, se determinaron a repugnar sus mandatos y nuevas disposiciones. Hasta ahí la cita. Asimismo, historiadores actuales como Anthony Pagden usan el concepto de nación criolla basándose en documentos de la época y conservando su sentido preilustrado. Señala Pagden que a mediados del siglo XVII, esta nación criolla había establecido su propia identidad cultural y política, así como un claro sentido de su diferencia. La búsqueda de reconocimientos y cargos por parte de la nación criolla, si bien fue durante las primeras generaciones producto de la añoranza por el valor de los ancestros conquistadores, se ampararía más tarde en el concepto de pertenencia a la tierra y en la calidad de los servicios a prestar a la corona. De este modo, aunque parezca paradójico, las naciones de indios o de origen africano nacidas en territorio andino no serían propiamente peruanas hasta el siglo XIX. Esta condición multiestrática de directa jerarquía racial y simbólica tiene ecos de una antigua obsesión castellana por la limpieza de sangre, aunque la mezcla fuera evidente entonces y aún desde nuestra perspectiva actual. El propio Anthony Smith se refiere en un brillante ensayo a los extremos de las interpretaciones geológicas y gastronómicas, como él las llama, de las formaciones nacionales. Las interpretaciones geológicas o primordialistas asignan una durabilidad y persistencia de capas identitarias anteriores y ancestrales de carácter étnico que afloran permanentemente en las nuevas formaciones sociales en que se fortalece la existencia de un Estado-nación. Las interpretaciones gastronómicas o circunstancialistas, por el contrario, asumen una fluidez constante de sujetos sociales que se forjan a partir de alianzas y orientaciones principalmente contemporáneas, reinventándose continuamente en el discurso. En determinados casos, la formación de íconos culturales y de una correspondiente literatura canónica podían servir para forjar una comunidad imaginada, claro que en mucho menor escala que la nación moderna, que resulta interprovincial e interregional, abarcando a veces pluralidades lingüísticas, étnicas y raciales, cuando no de temporalidades históricas distintas. La pequeña comunidad imaginada, benemérita y criolla caería en la categoría que Smith define como forjada parcial y dialécticamente por un grupo de textos literarios canónicos. Naturalmente cabe aquí referirse de manera principal a un concepto amplio de literatura como conjunto de escritos. Recordemos que nuestro sentido de literatura moderna deriva en buena medida de fines del siglo XVIII y se afianza en el romanticismo desde el pensamiento herderiano, pasando por Madame de Staël y los hermanos Schlegel. Más allá de estas revisiones básicas,
Interesa que la comunidad criolla imaginaba en la letra su presencia y homogeneidad interna dentro del conjunto social virreinal, aunque en competencia y acomodamiento con los otros grupos no menos étnicos. Tal forma de la nacionalidad criolla, que resultaría abusivo equiparar al sentido ilustrado posterior de la que hoy entendemos como nacionalidad peruana, mantiene, sin embargo, en la cohesión de algunas de sus estrategias discursivas y en la focalización de sus autorreferencias, una coherencia grupal que permite identificarla como un proyecto explícito y transgeneracional. Tiene su propio mito motor y se articula discursivamente a través de la letra con modalidades cuya variación con respecto del modelo peninsular no siempre resulta evidente. Sin duda, hay otras teorías de la nación preilustrada. Además de la consideración del ya mencionado Anderson, los trabajos de Renan, Kong, Hobsbawm, Chatterjee, Bhabha y otros son de suma utilidad. Especialmente en Homi Bhabha, la idea de una secuencia narrativa en todo discurso de formación nacional moderna se da junto a la búsqueda de orígenes y genealogías. También cabe recordar la secuencia de patriotismos criollos, como el tradicional en el siglo XVII, el ilustrado en el XVIII y el independentista a principios del XIX. Como se recordará, con el triunfo definitivo de la dinastía borbónica en 1713, la administración de los reinos de ultramar empezó a sufrir una serie paulatina de reformas estructurales en busca de mayor eficiencia y productividad, como la creación de nuevos virreinatos, como los de Nueva Granada y el Río de la Plata, la implantación de intendencias, monopolios comerciales, etc. Este proceso, que se manifiesta de manera plena a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, coincide con la racionalidad de las ideas ilustradas, aunque ya había mostrado sus primeros signos bajo el gobierno del virrey marqués de Castelfuerte entre 1724 y 1735, como propone el historiador Guillermo Moreno Cebrián. En conjunto, las reformas de la segunda mitad del siglo XVIII constituyeron una variante de dominación que afectaba directamente a los criollos, los cuales, al decir de John Lynch, sintieron el régimen borbónico como una segunda conquista, en la cual los propios criollos se veían en el papel de nativos explotados. Este, entre otros factores, ayudó en la formación de un profundo sentimiento anticastellano durante el proceso de la independencia, sentimiento que aún es fácil de encontrar en muchos sectores de la población hispanoamericana, que ve en España el símbolo y la causa del atraso y la opresión económica actuales. Sin embargo, hay que matizar, pues en términos históricos, ese antihispanismo fue más que nada un anticastellanismo, ya que incluso en las mismas Cortes de Cádiz de 1810 y 12, algunos representantes hispanoamericanos declaraban su fidelidad a una identidad hispana, si bien defendiendo sus derechos locales frente a los abusos de la Corona de Castilla. Para concluir, de alguna manera, toda identidad es situacional en mayor o menor grado. Podemos cambiar de contexto y hasta de país y conservar algunas ideas, valores, sentimientos, imágenes de uno mismo tal como era en el lugar de origen. Sin embargo, la prolongación y radicalización de experiencias cotidianas, incluyendo el uso de una lengua, puede llevar a desarrollar rasgos que nos alejan del origen y nos acercan a otros focos de comunidad. No es lo mismo nacer y permanecer toda la vida en Lima que nacer en cualquier parte del Perú y llegar a la capital o alguna otra ciudad para vivir por un tiempo prolongado. Se convierte uno en lo que Cornejo Polar llamó un sujeto migrante, cuya identidad está escindida entre un allá y un aquí, y un antes y un ahora. En un caso así, se puede hablar de una transformación de esa identidad como una práctica casi permanente. Como sabemos, Lima está en más del 80% conformada por provincianos o descendientes directos de provincianos. El fenómeno no es nuevo y data incluso desde principios del siglo XX. Ya en 1913, Luis Salazar Mejía registra un 53% de provincianos en la capital, con un vigoroso movimiento social y cultural, cosa visible, por ejemplo, en el éxito rotundo de la zarzuela El Cóndor Pasa, con música del guanuqueño Daniel Alomías Robles en 1913, o la publicación bien acogida de Los Heraldos Negros, del Santiago Chuqueño, César Vallejo en 1919, para no mencionar al pisqueño Abraham Valdelomar o al arqueólogo guarochirano Julio César Tello. En el siglo XX,
es obvio que se aceleran las identidades individuales, familiares, grupales y colectivas en general por obra y gracia de la migración. Hasta se puede decir, sin exagerar, que el Perú es una nación migrante en enorme medida. Esta migración, por supuesto, es producto de las desventajosas condiciones económicas en el interior, además de la violencia que se vivió entre 1980 y el 2000 y que causó no menos de 1,5 millones de desplazados, aparte de los cerca de 70.000 muertos y casi 20.000 desaparecidos, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y no olvidemos que desde la imposición del modelo económico neoliberal, hace ya más de 30 años, aquellas naciones o pueblos originarios, a los que me referí al principio, son las primeras víctimas de la depredación de sus territorios ancestrales. Pero también hay que considerar a los desplazados externos, es decir, los casi 3 millones de peruanos que viven en el extranjero. Esta población se ha asentado principalmente en los países llamados desarrollados y contribuye con sus remesas de manera crucial en la economía del país. Solamente el año 2019 enviaron 3.326 millones de dólares al Perú, lo que representa el 1,4% del Producto Bruto Interno. Vistas las cosas en conjunto, el conglomerado de naciones que habitan el territorio peruano constituye una población que no se ha logrado homogeneizar de manera efectiva, pese a los procesos de mestizaje, y ni siquiera por el decreto de Bolívar firmado en 1825, en que declaraba el fin de la República de Españoles y la República de Indios para denominar a todos los habitantes del país como peruanos, abusando así del significado colonial del término. Por eso, hoy es más fácil observar que no se trata solamente de una cuestión de clase social, sino de un asunto histórico y ontológico que conviene tener en cuenta a la hora de repensar el Estado peruano y su papel hasta ahora ineficiente en la democratización de los recursos y la riqueza del país. La nación, como una identidad colectiva, situacional, puede sin duda llevar a alguna variante del mestizaje. Pero mientras existan pueblos originarios que en realidad constituyen naciones, por derecho propio, por muy pequeñas que sean en algunos casos, ese reconocimiento constituye un paso valioso hacia su autonomía. Es la evidencia de las muchas formas que hay de sentirse peruano, o mejor aún, de sentirse miembro de otra identidad que antecede en siglos al proyecto criollo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Te comparto una pregunta que ha llegado por interno. Dice, si consideras que la manera también de jerarquizar, ¿no?, por grupos humanos que existen en el país, que al parecer, según algunos, se cimentó con la colonia. ¿Consideras que esto también sucede dentro de la propia ciudad, que habría periferias, las periferias, incluso en la propia ciudad de Lima? Claro, yo pienso que sí. Empecemos por Lima, ¿no?, que es la ciudad más importante y que contiene por lo menos un 30% de la población del país, o sea, poco más de 10 millones. Pero no olvidemos que sumando todas las ciudades tenemos un 70% de población nacional. Es decir, el Perú es un país fundamentalmente urbano, sobre todo en las últimas décadas. No era así hace 50 años, o mucho menos hace 100. ¿Qué ocurre con las ciudades? Que la proximidad física y la comunicación más constante lleva a nuevas formas de amalgama. Y dentro de las ciudades, a pesar de eso, hay también jerarquías barriales y, por supuesto, económicas. Lima, que fue tradicionalmente la ciudad virreinal por excelencia durante 200 años en los siglos XVII y XVIII, era la capital de Sudamérica, conservó ese orgullo y esa posesión territorial sobre lo que hoy llamamos Lima Cuadrada, hasta más o menos los años 20 y 30, en que empieza a expandirse la ciudad y las élites criollas huyen despavoridas de esta invasión provinciana que llega de muchas partes del Perú, ¿no? Como mencioné el caso, por ejemplo, a principios del siglo XX, había ya un 53% de provincianos que empezaban a alojarse en esa misma zona.
los criollos tradicionales terminan huyendo hacia barrios como Miraflores, Barranco, etcétera, y ya en los años 40, 50 construyen y desarrollan otros barrios más privilegiados, elitistas, como San Isidro y posteriormente La Molina, Casuarinas, etcétera. ¿Qué pasa con la gran masa migrante? Tiene que alojarse en lo que sabemos hoy o conocemos como los conos, donde hay una amalgama, una mezcla, un procesos de sincretismo mucho más acelerados, de raigambre popular, sin duda, pero que ya son diferentes de los procesos culturales originales, ¿no? Puede importarse, por ejemplo, el quechua, pero el quechua constituye la segunda lengua hablada en Lima, ¿no? Y siendo Lima la ciudad quechua hablante más grande del mundo actualmente, por la cantidad de migrantes, empieza a cambiar, ¿no? Entonces sí, la respuesta es que dentro de las ciudades hay jerarquías étnicas, sin duda, por supuesto también jerarquías de clases sociales y también hay que decirlo, jerarquías raciales, ¿no? Lo cual es un término un poco resbaloso, porque la élite criolla, bien sabemos, no es biológicamente pura, ¿no? No lo fue ni siquiera desde el siglo XVI, y ese era uno de los grandes argumentos de los peninsulares contra los criollos, que habían tenido en algunos casos hasta un 20 o 40%, eso lo estudian muy bien historiadores como Stuart Schwartz o Elizabeth Kuznetsov, habían tenido madres indígenas. Lo que pasa es que la categoría de criollo es una categoría social y política y de identificación, por supuesto, administrativa. No es estrictamente una categoría racial. Entonces, lo mismo pasa hoy, que un criollo puede tener rasgos mestizos, pero se va a identificar como criollo en función de los límites discriminatorios que presenta ante aquellos que él no considera criollos, sino mestizos, cholos, afroperuanos, etcétera, ¿no? Es el viejo fenómeno del racismo en el Perú, que no es nada nuevo, pero que sigue campante. Y eso se da, por supuesto, como una expresión de la estratificación social, cultural, que existe en ciudades como Lima y otras, ¿no?, del país. Perfecto, muchas gracias. Preguntan también el señor Eddie Romero Mesa. ¿Qué opinión le merece el concepto conservador de peruanidad de Víctor Andrés Belaúnde con su idea de nación mestiza e idea también abrazada por Rimbabuero? Claro, Al muy parecer, bien, la idea de nación mestiza resulta complicada. Eso es lo que dice. por supuesto. La generación del 900, ¿no?, a la cual pertenecían estos dos intelectuales conspicuos de principios del siglo XX, se oponían a la idea de que hubiera una identidad peruana que tuviera raíces o matrices culturales en la tradición andina y principalmente quechua hablante. Sin embargo, algo innegable para ellos era el hecho del mestizaje, ¿no? El mestizaje ha existido desde el siglo XVI, el mestizaje biológico y por supuesto también el mestizaje cultural. Pero el concepto de mestizaje que manejaban estos intelectuales y otros después, ¿no?, corresponde a un fenómeno que se da también en otros países, sobre todo en México, que se llama la mestizofilia, ¿no? El amor al mestizaje, la exaltación del mestizaje, pero como un proceso de blanqueamiento cultural. Se puede aceptar el fenotipo mestizo, mezcla de sangre indígena y sangre europea, pero no se le va a prestar atención, importancia ni prioridad a lo que es la expresión cultural, sincrética o heterogénea. Ese es el gran problema de la definición de mestizaje, ¿no? Y lo expresa muy bien el mismo José de la Riva Agüero, que era un gran estudioso de la figura del Inca Garcilaso. Escribe su famoso texto Elogio del Inca Garcilaso en 1916, ¿no?, al cumplirse 300 años de la muerte del gran cronista cusqueño. Y en esa exaltación de Garcilaso da su propia definición de lo que es la identidad nacional y dice: el Perú, como en Garcilaso, se define por su latinidad, por sus raíces culturales mediterráneas. Es decir, el Inca Garcilaso, que sabemos innegablemente era un mestizo biológico por tener una madre indígena y un padre peninsular, para Ribagüero era un modelo de peruanidad por su amplio dominio de la cultura renacentista, ¿no? Este es un momento del garcilacismo, hace ya más de un siglo, en que se definía a Garcilaso como un aculturado, es decir, como un mestizo capaz de absorber
la cultura del Renacimiento, que es inmensamente rica, como sabemos, ¿no? Tradujo del italiano al león hebreo, leía tratados del Renacimiento en latín, en italiano, etc. Era un hombre muy culto, sin duda, el Inca Garcilaso, y ese es el modelo de peruanidad que adopta Ribagüero, ¿no? Es un mestizaje blanqueador, un mestizaje aculturado. Menos mal, con el desarrollo de las disciplinas humanísticas y sociales, ya se ha llegado a una idea un poco más moderada y más exacta de esta definición de mestizaje. En el Inca Garcilaso mismo, ¿no? Yo he trabajado durante muchos años este aspecto de la obra del Inca Garcilaso, en que es posible ubicar la matriz indígena, los campos semánticos, las referencias al mundo indígena como parte de la construcción discursiva. Eh, por lo tanto, es otra definición de mestizaje. Ahora, el mestizaje tradicional, ¿no?, al cual se refiere la pregunta, sin duda ha sido un mestizaje blanqueador de intereses políticos dominantes, limeño-céntrico y, por supuesto, eurocéntrico. Hasta ahí podría desarrollar, ¿no? Pero no quiero ocupar todo el tiempo en esta respuesta. Perfecto. Otra consulta. Nos indican que si consideras que la construcción de grupos étnicos o la separación a través de razas es una estrategia también de índole económica en los países como el Perú. Sí, mucho de eso es cierto. Hay que remontarse a la tesis ya clásica en el mundo académico de Aníbal Quijano de la colonialidad del poder, ¿no? Si bien Quijano ubica el origen del racismo moderno en el siglo XVI, dice, cuando se importan los esclavos africanos y se legisla para dominar a la población indígena, yo tengo una ligera discrepancia con eso, porque el término raza en el siglo XVI significa una cosa muy distinta de la que entendemos hoy, ¿no? Significa básicamente, y eso está en el Tesauro de Covarrubias y en otros documentos de la época, significa una marca defectiva de carácter espiritual. ¿Quiénes tenían raza? Los judíos y los musulmanes. Entonces es difícil hablar de una discriminación racial a secas en el siglo XVI. Lo que sí existiera era una discriminación de sangre, ¿no? Es decir, la cultura venía con la biología. Y eso es algo que se les achaca, por supuesto, a los pobladores indígenas, acusados de ser idólatras, demonólatras, etc. Ya en el siglo XVIII la historia es distinta. El concepto de raza varía. Y ahí sí empieza a darse lo que conocemos como el racismo actual, ¿no? Es decir, la discriminación por rasgos fenotípicos, principalmente. Pero esa discriminación conlleva, como todos sabemos, marginaciones, limitaciones, exclusiones que reducen a la población de piel más oscura, de rasgos indígenas o de rasgos africanos, a condiciones socioeconómicas sumamente desventajosas. Entonces hay una relación directa, ¿no?, retroalimentaria entre raza y economía, que lleva a que una persona que nace con determinados rasgos físicos, raciales, aunque la raza, como sabemos, es una invención utilizada muchas veces con fines políticos, porque solo existe una raza, que es la raza humana, ¿no? Lo que existe son variantes según el clima, los genes, etc. Bueno, no voy a entrar en ese tema que es muy amplio, pero los rasgos físicos de determinadas personas que nacen en estratos socioeconómicos oprimidos, marginados, tienden a limitarlos a permanecer ahí, en la mayor parte de los casos, por el resto de su vida, ¿no? No hay una democracia racial, como se dijo en Brasil, ni siquiera en Brasil la hubo, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, actualmente sí, eso es visible, ¿no? Podemos verlo. ¿Quiénes son los sectores más oprimidos? Obviamente, muchas de las naciones que he mencionado al principio, naciones originarias, indígenas, también los sectores mestizos, los sectores afroperuanos, que son los que sufren el modelo de la explotación socioeconómica prevalente en el Perú, ¿no? No solamente es una cuestión de clase, sin duda tiene que ver mucho la identidad étnica, y ya en el caso de grupos estrictamente identificables por sus ancestros pre-europeos, ¿no?, los llamados de las naciones originarias, es una marginación de carácter nacional, hay que decirlo, ¿no?, con sus palabras, en el sentido arcaico del término, por supuesto, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Y digamos,
reproducción, ¿no? En diversas dimensiones de esa jerarquización y que se instrumentaliza el racismo justamente para mantener los privilegios y dominios, al parecer se da también en otras esferas. Por ejemplo, si hiciéramos la misma pregunta a nivel de universidades, a nivel de la academia, ¿qué podría decir sobre ello? Doctor Mazzotti nos pregunta. Bueno, sí, y eso tiene que ver quizás no tanto con el aspecto físico de algunas personas, porque ahora, bueno, hay profesores, académicos de todos los colores, tamaños y sabores, pero tiene que ver con la procedencia étnica, porque lo que privilegia a la academia peruana, y en general la academia de América Latina, es el dominio desarrollado de la lengua de los invasores. Es decir, la investigación se hace en castellano, las discusiones se hacen en castellano, las clases se hacen en castellano. ¿Qué se manda a leer? Textos en castellano. Y a veces, en el mejor de los casos, textos en inglés o en francés, ¿no? Para los que puedan acceder a las lenguas europeas, a otras lenguas europeas. ¿De dónde viene todo esto? Viene de la tradición letrada. La tradición letrada es una importación del siglo XVI. No voy a negar, por supuesto, su inmenso valor para el desarrollo del conocimiento, ¿no? Nosotros hemos nacido, nos hemos formado en esta tradición letrada, ¿no? Los académicos peruanos y en todas partes. Pero hay que ser conscientes de que es una modalidad que privilegia a aquellos que han tenido la enorme suerte de haber nacido como hispanohablantes y de haber podido acceder a una educación escolar y universitaria. Muchos peruanos no han tenido ese acceso. Entonces, es absolutamente injusto decir que no hay intelectuales indígenas, porque básicamente las condiciones están determinadas para esa marginación. Ya con la agencia política, sobre todo a partir de los años 90, de determinados grupos indígenas que han formado sus propios profesionales, y hay que reconocer también con algunos esfuerzos, como los programas de educación intercultural bilingüe, han surgido algunos profesionales en lenguas nativas que, por supuesto, dan la talla y contribuyen al desarrollo de sus comunidades de origen, ¿no? Pero no son casos demasiado amplios, numerosos, por desgracia, porque el sistema no está diseñado para eso. El sistema está diseñado para la discriminación lingüística, ¿no? Castellanocéntrica. Eso es clarísimo. Y no solamente eso, también, como decía, con la mirada puesta en el extranjero, ¿no? Se privilegian los modelos teóricos, los discursos que provienen del foco de irradiación cultural noratlántico, ¿no? Europa Occidental, Estados Unidos. Y eso es lo que se importa y eso es lo que se sigue, ¿no? Empezando por el nuevo sistema de la SUNEDU, ¿no? Y esa moda de las calificaciones por revistas indexadas. Por ejemplo, eso viene de Estados Unidos, que ya cayó además en desuso en Estados Unidos, pero en el Perú se continúa con ese sistema de cuantificación científica, algo un poco absurdo para las humanidades y las ciencias sociales. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, simplemente es un ejemplo, entre otros posibles, de que el sistema educativo y académico en general, en el Perú y en otras partes, por supuesto, yo diría que en toda América Latina, privilegia este tipo de conocimiento y este tipo de práctica cultural, ¿no? De una manera flagrante. ¿Ok? Hasta ahí la respuesta. Gracias. Una consulta más es qué rol jugarían en esta integración posible, ¿no? Las migraciones japonesas o chinas, Claro. ¿no? Que han estado también o son parte de los últimos, desde el siglo XIX por lo menos, componen de manera importante la población peruana. Sí, por supuesto. Es un fenómeno más reciente en un sentido histórico, ¿no? La población china empieza a llegar a mediados del siglo XIX como mano de obra barata, como todos sabemos. Se calcula que llegaron hasta cerca de 500.000. Y luego, recién a partir de 1899, llegan los trabajadores japoneses, ¿no? Con el famoso barco Sakura Maru. Y llegan apenas 700, pero poco a poco empiezan a llegar más a principios del siglo XX. De esa migración japonesa tenemos nada menos que al expresidente Fujimori, ¿no? Pues bien, cumplen un papel importante, sin duda, constituyen un grupo étnico que ha mantenido algunas de sus características fundamentales del país de origen, sobre todo en el caso de la etnia japonesa, que es más endocéntrica,
y que por supuesto también ha contribuido, ¿no?, a la variedad cultural del Perú, ¿no?, con expresiones tan importantes como el chifa, ¿no? No mencioné este grupo, este enorme grupo de origen asiático, por su relativa modernidad y también porque a pesar de que han sufrido marginación y por supuesto discriminación, ¿no? Recordemos cómo se portaron con ellos los criollos pretendidamente blancos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los japoneses, ¿no? Eh, no llegan a ser tan numerosos como los grupos indígenas o los grupos afroperuanos, ¿no? Pero tienen una importancia que hay que, por supuesto, atender. Perfecto, José Antonio. En principio, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que quisieras comentar finalmente. Sí, solamente leer una cita que redondea un poco la idea de la pregunta sobre la academia, ¿no? Que es una cita de un exdirector del CONCITEC, el ingeniero Víctor Carranza, que dice que dos son las premisas de la cultura criolla, hegemónica en el Perú, que hacen del eurocentrismo el factor crítico por excelencia en el árbol de problemas de la producción y gestión del conocimiento. Por un lado, la noción de que la racionalidad occidental es la única vía del progreso, y por otro lado, la afirmación de que la producción eficiente de esta racionalidad occidental solo puede hacerse fuera del Perú. Ello induce a las élites criollas a vivir una paradoja. Se definen a sí mismas como modernas, pero no participan en la producción del proyecto global de la modernidad. Son solo usuarios de los productos de la modernidad. En la otra orilla, millones de hombres y mujeres, mestizos, andinos y amazónicos, son inducidos a adoptar parasitariamente el conocimiento moderno, cuyos promotores, los criollos, paradójicamente, no saben producir ni gestionar, ¿no? Entonces tenemos un tremendo reto, los investigadores, los académicos, en cómo romper esta barrera del eurocentrismo de la academia, ¿no? Yo creo que una forma de hacerlo es partiendo del reconocimiento de la validez eh, patente de las nacionalidades, pleonásmicamente habría que decir nacionalidades étnicas, y el reconocimiento, por supuesto, de sus marcos epistemológicos. Son ellos quienes mejor conocen el territorio, por lo menos sus territorios ancestrales, que no necesariamente sirven solo para extraer petróleo, oro o madera. La inmensa riqueza biológica del mundo amazónico y el mundo andino en general depende mucho de las formas de interacción sostenibles, ¿no? Y ese es un reto que para la viabilidad del Perú como país es fundamental asumir. Sin ese conocimiento, sin ese reconocimiento de las naciones originarias, yo creo que estamos perdidos, porque el Perú criollo no da para más. Y el Perú criollo ha demostrado su tremendo fracaso con la crisis del coronavirus y los miles y miles de muertos que desgraciadamente están ocurriendo. Pues bueno, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, José Antonio. Muy amable de nuevo por tu tiempo y por la brillante exposición y además que nos deja agendas, ¿no?, y tareas posibles para seguir conversando y debatiendo sobre estos conceptos y más que todo prácticas, ¿no? Prácticas que siguen perviviendo y haciendo que el país no avance como les corresponde a la altura de su historia. Muchísimas gracias entonces, un abrazo inmenso a nombre del curso de Filosofía en América Latina, ¿no?, de la Universidad de San Marcos y de la Sociedad Peruana de Filosofía. Muchísimas gracias, José Gracias. Antonio. Un abrazo de nuevo. Igualmente. Hasta pronto. Gracias a todos.